Si hacer instrumentos es difícil, imagínese hacerlos en miniatura, bueno, pues lo es todavía más. Nuestro invitado del día de hoy, Jesús Ramírez Gutiérrez, trabaja magistralmente la madera. Jesús aprendió a conocer la madera gracias al experto que era su padre. Poco tiempo después decidió hacer instrumentos en miniatura, perfeccionándolos cada día más. Pues yo conocí y tengo bases en conocimiento de la madera porque mi papá siempre, toda su vida, manejó la madera y tenía un conocimiento muy particular de la madera. Él me enseñó a conocer la madera con el tacto, con el sonido, con el peso, o sea, más que todo sintiendo la madera. Y así podía decirme si era dura, si era blanda, si estaba húmeda, si tenía mucho hueso. Hueso en el sentido de que si tenía mucha veta, y esa veta es muy dura. Si estaba húmeda, era una madera pues muy pesada, incluso hasta con el olfato se podía saber. Y de esa manera yo empecé a conocer, sentir la madera, si era dura, si era blanda, si era muy cerrada, si era abierta, etcétera. Y eso fue lo que me dio a mí la base y el principio para conocer la madera. Incluso muchas veces yo acompañé a mi papá para comprar madera en la maderería y ahí veíamos hojas y hojas de madera, un tablón, otro tablón, y él me decía, mira, esta está dura, esta no, esta está húmeda, esta está chueca, este tiene mucho hueso, esta está muy pesada y como está muy pesada, está dura. Esta está más livianita y como está más livianita es un poquito más blanda y así de esa manera. Siempre él toda su vida fue carpintero, él trabajó muchos años en el ferrocarril, siempre en el departamento de carros y coches. Y ahí él tenía un banco, que así le llamaban, y manejaban toda la madera. Ellos acondicionaban los coches Pullman a base de pura madera de cedro rojo y hacían unos trabajos finísimos. Y así fui conociendo yo la madera. En un principio primero fue el dibujo y también el conocimiento para poder llegar a explotar el dibujo fue también bien particular. Yo por ahí en mis estudios de primaria en una ocasión el director invitó a ciertos alumnos para que lo apoyaran en algunos dibujos. Entonces al ver que no tenía respuesta, el director dijo, bueno, pues que sea fulano, mangano y perengano, entre esos pues a mí me tocó. Y ya con la supervisión de las maestras comenzamos a pintar ahí algunos dibujos. Y entonces yo me empecé a identificar con la pintura, con el dibujo, con el papel, incluso hasta con el olor de la vinílica. Y me empezó a llamar la atención. Y empecé a hacer cosas. Y empecé a trabajar dibujitos como todos. Luego ya ingresé a la Casa de la Cultura, allá por el año 70, 69, 70, con dibujo. Dibujo lo que es un bodegón, con las diferentes técnicas, lápiz, color, crayón, tinta, etcétera, todo aquello, hasta llegar al óleo. Y comencé a pintar óleo, como pintamos todos una flor, no sé, pues una fruta, con toda la disciplina, Y pues como ya tiene un cierto interés y ganas de hacer las cosas, comienza uno a explotar y querer aprender un poco más, el color, diferentes materiales, texturas, lo que es el óleo, la tinta, con pincel grueso, con pincel blando, y es una variedad enorme, y fue la manera en que yo fui aprendiendo. Y allí estuve en la Casa de la Cultura durante 4 o 5 años. No, desde luego eso era nada más que así como un hobby. En un principio sí podía asistir yo por las tardes porque estudiaba en la mañana. Después ya cuando comencé la prepa, nomás era el fin de semana. Y el fin de semana yo iba a pintar, pero cada semana yo el sábado en cuanto amanecía agarraba yo mi tela y comenzaba a hacer cualquier pintura. Y ya en la tarde cuando iba yo a la clase, aquí estaba ya la pintura terminada. A ese grado fue
como una explosión, digamos así, una explosión en cuanto al arte. Pero era ya no tanto pintar el bodegón, ya era un arte abstracto el que manejaba. Una idea, la comenzaba a trabajar la idea y a darle. Y desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde que yo me iba a clase, me la pasaba pintando todo el día. Y la tarea era llegar en la tarde a la hora de la clase ya con una obra terminada. Eran lo que más me gustaba, no tanto, no era nada figurativo, era el desarrollo de una idea. Lo que más buscaba yo que fuera pues tratar de que cada fin de semana tuviera yo un cuadro, pero con diferente material, sobre madera, sobre cartón, sobre tela, sobre acrílico, sobre plástico, sobre metal. O sea, yo siempre buscaba tener un material diferente y utilizar también barniz, óleo, acrílico, vinílica, esmalte, lo que fuera, pero siempre tratando de buscar algo y mezclando algunos elementos y mezclando también algunos materiales, como tratando de ser cada vez diferente en los materiales y buscando un estilo, porque para llegar a un estilo hay que trabajar, y ya llega uno como a identificarse con algunas formas y buscar un cierto estilo que le guste a uno, utilizando casi siempre las mismas formas, pero diciendo diferentes cosas. Yo creo que si tienes unos buenos cimientos y unos buenos principios en el dibujo, eres capaz de hacer lo que sea. Y, por ejemplo, para lo que es la laudería, es elemental el dibujo. Regularmente, yo la manera como lo hago es, para comenzar una pieza, siempre hago yo mi corte en lo que es el papel. Siempre hago una base. Saco como una plantilla, por decir de una manera, siempre. Nunca voy directamente a la madera. Primero saco una plantilla y ahí son las medidas, mis cálculos, la escala, y entonces ya una vez que estoy seguro o siento estar seguro en poder hacer la pieza, entonces sí ya, pero en base a la plantilla, en base al dibujo. Él crea por el placer de hacerlo. No le gusta el horario, no le gusta la presión, simplemente disfruta lo que hace. Y así maneja tanto la madera como otros materiales de manera magistral. En una visita por allá a la Ciudad de México, en un centro comercial, yo vi una pieza hecha de madera, y me llamó mucho la atención. Y hasta yo me dije, ojalá y un día pudiera yo elaborar una pieza igual, sería magnífico para mí. Y fue tanto aquello que comencé a trabajar. Así, de una manera, por iniciativa propia. Dije, bueno, ¿cómo la puedo hacer? Y comencé a hacer mis dibujos y comencé a hacer mis recortes y todo aquello. Obviamente las piezas iniciales fueron unas piezas pues, enormes, de una escala que no pudiera yo ahorita decir ni cuál fuera. Yo las estaba haciendo, pues, ahora sí que a puro cálculo. Y salieron un poco burdas, más bien mucho burdas. Pero yo me sentía orgulloso que ya era capaz de haber hecho una pieza. Pero fue tanto la insistencia, que yo quise llegar a hacer efectivamente una pieza a una escala que tuviera una base, a mejorar la calidad, a mejorar el acabado sobre todo, y utilizar diferentes elementos y diferentes tipos de madera, y conocerla también a sí mismo, porque la laudería es bien especial, es así como si uno estuviera platicando con la madera. Hay maderas que de repente uno las siente blandas o duras, y también la inspiración te llega y eres capaz de cortar y hacer unas cosas tan finas como el sentimiento tengas en ese momento.
Y yo no trabajo, vamos, no trabajo ni de las 5 a las 6, ni de las 8 a las 10. Yo trabajo cuando siento trabajar y el momento te lo dice, si eres capaz de ser un poquito más largo en tu trabajo o simplemente nada más fue hoy breve. Ya es un sentimiento para trabajar. No trabajo con horario, trabajo más bien por el gusto de trabajar, porque es un placer trabajar y porque me gusta mucho. Ahora sí que pues es una emoción elaborar una pieza, pero muy grande, es una emoción muy grande. Es bien particular y es bien especial. Mira, sobre todo uno conforme va haciendo el trabajo, conforme vas haciendo las piezas, como que vas también adquiriendo un gusto, hasta en sus formas. Yo trato de buscar la forma más, como te dijera, la pieza que se vea más artística, más exquisita, y también influye mucho lo que es el estilo y lo que es el dibujo. Busco casi siempre instrumentos que tengan su silueta, que tengan muchas figuras, que tengan muchas líneas redondeadas. No tanto sean cortes así muy escuadrados, no. Me gustan más piezas que tengan un sentido muy artístico, sobre todo últimamente. En un principio, la pieza que tenía acceso, la que podía conseguir, la que podía ver al alcance. Hoy en día con el internet puedes conseguir lo que sea, aunque la dificultad que hay es que muchas piezas el internet no te las presenta en sus 360 grados, sino que nomás te presentan una o dos o tres facetas. Y entonces ya la parte posterior en instrumentos que uno no conoce, es difícil saber cómo están desarrollados en su parte posterior. Entonces, pues busca uno un instrumento más a su gusto, más artístico, con ese dibujo que tengan, más exquisito, con una silueta más exquisita, y buscando también que la imagen pues, sea más completa para poderlo desarrollar de una manera pues también mucho más completa y mucho más fácil. Primero el instrumento escojo. Sí, porque voy a lo que decía, primero la imagen. Y ya una vez que tengo el instrumento, ya busco, a ver, ese instrumento de qué manera me puede salir mejor, con pino, con cedro blanco, con cedro rojo, con madera balsa, cómo va a ser la combinación. Porque muchas de las veces sí, yo trato de cumplir con el instrumento en su más estricto sentido, pero también tienen un sello personal, un sello bien particular. En muchas de las ocasiones tienen imágenes de aquí de Aguascalientes, algunas piezas. A veces tienen imágenes de, pues, algunos de un atardecer, otros del Jardín de San Marcos, así diferente. Pero yo primero escojo el instrumento y luego ya veo con el material que cuento para realizar el instrumento y cómo siento que saldría mejor con el tipo de la madera, el mismo color de la madera y las combinaciones que voy a hacer. En un principio yo siempre utilicé estrictamente la madera, pero conforme va uno trabajando, va uno buscando a veces metal, hueso. A mí el hueso me ha dado muy buenos resultados porque se presta mucho para trabajar piezas muy minuciosas, muy detalladas, por la consistencia que tiene, por el color que tiene. Y a la hora de trabajarlo con un cedro rojo hace un contraste muy agradable. Y luego ya después, en un principio yo no barnizaba mis piezas, las dejaba así,
al mismo color de la madera, sin un solo retoque. Pero vuelvo, como uno va conociendo un poquito más y va uno viendo cómo puede uno mejorar la calidad de las piezas, va uno buscando otros materiales, y entonces va utilizando barnices, va utilizando unos lacas, mates, brillantes, etcétera, y así. Y sobre todo, las ganas que tu trabajo tenga más calidad. Conforme vas trabajando, pues tratando de ser un poquito mejor y tratando de lograr una mejor calidad y que sea más agradable a la vista, y sobre todo, que te llene a ti. Que el trabajo que estás haciendo estés convencido de que tiene calidad y que el anterior trabajo que hiciste, el de ahora, es un poco mejor que el anterior, que lograste algo más en materiales, en acabados, en diseño, en detalle, sí, y sobre todo, y que van hablando mucho más, que vas mejorando en todos sentidos. Sobre todo en un principio, casi siempre los instrumentos que yo realizaba era porque asistía a un concierto, porque lo veía en la vía pública. Por ejemplo, tengo cilindro, tengo guitarrón, esos fueron vistos en la vía pública. Tengo obviamente piano, que lo puedes ver. Tengo un arpa que es el arpa justamente la que manejan, una de las arpas que manejan en la Orquesta Sinfónica. Me dieron la oportunidad de sacarle fotos e incluso de sacar apunte. Muchas de las piezas son vistas en la vía pública, sobre todo en un principio. Ya habíamos platicado que tengo como unos 28 o 30 años trabajando esto, sobre todo en un principio. Hoy en día, pues es casi más accesible el Internet y un poco más difícil ver piezas y ver instrumentos, lo que es en la vía pública. Incluso tengo algunos instrumentos vistos en Guanajuato, en algunos conciertos en el Festival Cervantino de música antigua, donde utilizan algunos instrumentos muy sofisticados y de los cuales por ahí también tengo alguna reproducción. Eso es muy interesante. Como tienes el instrumento en vivo y tienes la oportunidad de verlo varias veces, eso te ayuda mucho para resolverlo. Tienes la oportunidad de sacar apuntes, o si hay manera de sacarle alguna fotografía, ves los detalles y ya te traes las imágenes principales. Aquí lo resuelves. Tienes algún problema y tienes la oportunidad de volver a ir a verlos. Esa es una forma que facilita mucho las cosas. Y me pasó mucho en el instrumento que hice, que está en el Museo de la Insurgencia. Es un instrumento muy sofisticado, muy detallado. Tiene alrededor de 109 cuerdas, soportes, un cilindro, pero ahí la gran ventaja es que está en el Museo de la Insurgencia. Le saqué fotografías y pude ir cuantas veces me fue posible para resolver ese instrumento. Trabajar la madera de esta manera no es nada sencillo, pero dejemos que él mismo nos explique el proceso. Para que esto tenga un acabado el mejor que puedas lograr, siempre, por lo menos en el caso mío, yo ahora sí que casi por decir así, la totalidad del tiempo ando viendo qué es lo que me resulta útil para mis instrumentos y cómo ir resolviendo cada uno de los problemas. Porque al estar haciendo un instrumento, uno se enfrenta a muchos problemas de materiales, de acabado, de lo que es las dimensiones de la pieza, cómo poder lograr si es una talla o si solamente va con que sea un ensamble, etcétera. Entonces,
uno anda, bueno, a mí me gusta mucho andar en la calle viendo exposiciones o si no en la misma, o en lo que es en la misma vía pública. Va uno a los mercados y se encuentra uno por ahí, a veces hasta rejas, donde viene por ahí algún producto de madera muy blanca. Y yo me he acercado por ahí con las personas que las tienen y les digo, oiga, no se disculpe, esta no sé si la utilice o me pueda regalar esta parte. Algunos popotes, como lo estábamos platicando, para este instrumento, yo busqué, como no tenía lo que eran unos cilindros de cristal, no los podía ni conseguir, ni fabricar, ni nada, pues yo busqué resolverlos con los popotes, buscando también que la escala me diera también a esos popotes. Y la particularidad, por ahí en un viaje que andábamos, yo ya tenía el diseño para ese instrumento y conseguí unos popotes transparentes, pero solamente fue por ahí en un restaurante, ya no pude conseguir en ninguna tienda esos popotes. Entonces busqué aquí en Aguascalientes y no encontré, pero bueno, pude resolver esa parte. Pero a lo que voy es que, por lo regular, siempre ando viendo qué material me ayuda a resolver esa pieza y es el mejor acabado y sobre todo más apegado a cómo está el diseño de la pieza en su forma original. Al observar su obra, al observar sus instrumentos, Aguascalientes siempre está presente en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es la manera en que él representa ese gran amor que tiene por nuestra tierra. Sí, llevan mucho. Tengo piezas con el pórtico del jardín, con máquinas de vapor, de lo que es, a mí el ferrocarril me dijo muchas cosas por lo que platicábamos por mi papá, porque incluso me gustaba mucho visitar el ferrocarril, me gustaba ver mucho la llegada de lo que era el tren y todo aquello. Entonces, pues me marcó muchísimo. Tengo también lo que es la vid, en muchas piezas está la vid. Tengo un instrumento también por ahí con el atardecer, porque sabemos que es bien particular, con el cerro, lo que es el cerro del Muerto. Hay instrumentos que tienen también lo que son los deshilados, hay un fonógrafo por ahí también en su caja de resonancia. Por ahí busqué y recorté por ahí un deshilado y se lo puse también, porque bien particular de Aguascalientes. A mí en lo personal me gusta mucho mi estado. Yo creo que tiene muchas cosas. Es pequeño, son 11 municipios, pero cada uno tiene algo bien particular. La mina, la vid, aunque hoy ya no se produce tanto, pero está marcado ahí. El mismo jardín, que es bien particular. Lo que fue el vapor. Es más, hasta momentos muy especiales. Hay instrumentos que también marcan momentos muy especiales. Hay uno que tiene una paloma, un instrumento que tiene una paloma, y es que en ese tiempo esa paloma llegó a la oficina un par de veces y yo la saqué. La paloma, pues obviamente en la oficina no tiene nada que hacer, no tanto porque no la quisiera, sino porque la paloma siguiera libre, ¿verdad? Entonces, pero la paloma regresó. Dije, pues entonces yo creo que esa paloma debe estar conmigo. Y duró con nosotros muchos años. Y ese instrumento, en el momento que lo estaba haciendo, en la parte superior, tiene por ahí una paloma. Por lo menos a mí me llena en una satisfacción muy grande el ser capaz de reproducir una pieza, el ser capaz de un pedazo de madera ir tratando de sacarle a esa madera, por decir de alguna manera, y formar ese instrumento, diseñar ese instrumento y lograr que sea una pieza agradable a la vista
y que logre ser agradable para las personas que la ven. Me gustaría llegar a ser un instrumento, pero ya no tanto en una escala, sino un instrumento, digamos, en sus dimensiones naturales, y que ese instrumento fuera capaz yo sea capaz de poderlo pulsar y que pues, emitiera un sonido. Y yo, pues obviamente, sin conocer la música, fuera capaz de tocar ese instrumento. Ese me gustaría hacer. Yo creo que sería un instrumento de cuerda. El diseño, muy especial y bien particular. A lo mejor no un instrumento copiado o sacado de un internet, un instrumento de un diseño personal. Ese me gustaría hacer. No lo tengo ahorita, o sea, no lo he pensado, no lo he diseñado, pero me gustaría realizar ese instrumento. Obviamente con el sello particular, buscando que hablara de Aguascalientes, que hablara de mí, que hablara por sí solo. No he hecho ningún instrumento, ni he intentado, pero me gustaría más que todo en ese sentido, primeramente, poder tener los conocimientos básicos de una escuela. Yo sé que es una carrera la laudería. Primero me gustaría poder conocer eso, estudiarlo y entonces ya poder reproducir un instrumento con todas las reglas que marca para poderlo realizar. Yo he visto a algunas personas que se dedican, los nombres no los tengo, pero sí hay unas personas, sobre todo en Jalapa, en Querétaro, en Michoacán, que son unas personas muy hábiles, con muchos conocimientos, con mucho conocimiento sobre la madera. O sea, ellos ya saben la madera a utilizar para el sonido que va a producir ese instrumento. Es tanto su experiencia, su conocimiento, su sentir, su habilidad y la preparación que tienen para realizar ese instrumento, que ellos tienen un conocimiento muy amplio. Y aparte, tienen, en su ámbito hay muchas maderas muy buenas para trabajar esos instrumentos. Y ya tienen eso y sobre todo el acabado. Pues desgraciadamente no. Y tristemente no. Y digo por esto, porque yo creo que si más gente se dedicara a hacer laudería en miniatura, yo creo que habría mejores instrumentos. La calidad mejoraría, los acabados mejorarían, las ideas mejorarían, y sería muy interesante que hubiera mucha gente que se dedicara. Yo por ahí he tenido la oportunidad de tener algunos grupos de muchachos y de gente adulta que pues he tratado, pues no de enseñarlos, sino más bien de motivarlos a hacer instrumentos. Pero pues son actividades que duran lo que dura el curso, porque hoy en día pues es difícil dedicarse a esto, pero sí. Pero dentro de esos grupos han salido 2, 3, 4 personas que seguramente con un poquito de más seguimiento y de más trabajo, yo creo que serían buenos lauderos, porque donde quiera hay artistas, nomás hay que buscarle para que estos exploten y salgan. Es un artista que sin duda necesita mayor difusión, sin embargo ya ha tenido algunas exposiciones que él mismo nos platica. Hasta ahorita he tenido 10 exposiciones individuales. He tenido exposiciones aquí en Aguascalientes, en lo que es en el vestíbulo del Teatro Aguascalientes. He tenido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. He tenido en la Universidad Tecnológica, en Guanajuato, en el Museo Iconográfico de El Quijote. He tenido una en el vestíbulo de Bellas Artes, también he tenido una ahí, en el Hotel Andrea Alameda, y fue la primera oportunidad que me dieron, que yo busqué también,
no sé, me llamó mucho la atención que fuera esa exposición en el hotel y ahí fue la primera exposición. También he tenido 2 exposiciones en Plaza Loreto. Han sido 2 exposiciones ahí en Plaza Loreto. Eso fue a invitación cuando Aguascalientes tenía el mes de Aguascalientes en México. Cada estado tenía la oportunidad de ir a mostrar todo lo que hacía en diferentes aspectos, sobre todo artísticos, y ahí me tocó ir un par de veces. Me hubiera gustado que sobre todo la exposición de lo que fue lo que fue el vestíbulo del Teatro de Bellas Artes hubiera sido más bien en esta época, porque yo siento que mis instrumentos hubieran tenido más aceptación, porque creo que ahora tienen un poquito de mejor acabado que los que presenté en aquella ocasión. Algo que me despertó la calidad, sí debo decirlo, una exposición que tuve en la Universidad aquí de Aguascalientes, allí en el edificio 1A, eso me despertó la necesidad de tener cada vez mucho más calidad. Y ahí como que me esmeré más en el acabado, me motivó más para esmerarlo, para poder terminar esas piezas, porque como le decía anteriormente, yo no las barnizaba. Ciertas sí, ciertas no, pero de ahí como que sentí la necesidad de tener una mejor calidad. La herramienta más elemental es el arco y la cegueta. La cegueta es una ceguetita muy fina que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque pues, obviamente las piezas son muy pequeñas y la ceguetita que utilizas pues, es muy fina. Es una cegueta que utilizan los joyeros, aunque yo la utilizo para la madera. Y esa también se presta para trabajar el cedro, para trabajar incluso maderas un poco más duras, nomás hay que tener cuidado para que no se sobrecalienten. El hueso también lo puede uno cortar con la cegueta, el mismo mezquite lo puede uno cortar con la cegueta, nomás hay que tener cuidado. O sea, las maderas duras hay que tener cierto cuidado, no hay que ser tan repetitivo en el corte para no dañar ni la cegueta ni la misma madera. He utilizado incluso algunas frutas deshidratadas también, que se prestan mucho, la cáscara de la naranja, la cáscara del limón, la granada china. ¿Qué más he utilizado por ahí de materiales naturales? Eso es lo que he utilizado. Y se prestan mucho porque hay que deshidratarlos. Al deshidratarlos toman una consistencia y dan la oportunidad de poderlos trabajar. Más o menos debo de tener aproximadamente como unas 60 piezas, contando desde las iniciales hasta ahorita, un acervo de unas 60 piezas. Unas mejor acabadas que otras, unas de mejor calidad, otros con materiales, con más combinación de materiales, pero más o menos un acervo de 60 piezas aproximadamente. Hasta estas alturas he vendido solamente 2 piezas. Y eso fue algo muy especial, justamente ahí en Plaza Loreto, en una exposición, y fue en el año 2000. Y fue algo totalmente intempestivo. Me avisaron a mí por ahí, la exposición duraba un mes. Yo estuve una semana, y el fin de semana que fui yo me avisaron que el día de mañana viene una persona interesada en tus piezas. Pues qué bueno, ¿verdad? Pues que sí. Llegó la persona y vio la exposición y me dijo, me gusta esa pieza y me gusta aquella. ¿Cuánto se le importe? Es tanto. Pues uno espera que le digan, oiga, pues yo creo que no habrá manera de hacer un pequeño recorte. Inmediatamente la persona me dijo, sí, está bien. ¿Cuándo me entrega las piezas? En cuanto termine la exposición, le digo. Yo le entrego sus piezas. Es las 2 piezas que yo he vendido. No suelo vender las piezas. ¿Por qué? Porque hay muchas piezas que hay un cariño muy especial por ellas. Y varias personas que me han preguntado por las piezas, y si es una pieza muy particular y que le he tomado una estima muy grande, le pongo un precio muy alto, pero para que no se vaya, para que no se venda, ¿verdad? Ahora, ya si se vende, bueno, pues ya, pues adelante, ¿verdad? Que se venda, pero que se venda muy bien. Y eso también da un pie para que la pieza se cuide, para que la pieza se estime, para que la pieza pues se cuide y no se pierda.
importante la difusión, tanto de lo que es el material y que uno mismo esté en el medio. Yo regularmente el tiempo que tengo disponible, pues yo me pongo a trabajar. Casi no ando en exposiciones, mal hecho desde luego, porque también hay que andar en el medio para poderse vender. Y no, el tiempo que me queda, ahora sí que el tiempo que me queda libre, yo lo utilizo en trabajar, en aprovechar lo más que puedo, el tiempo que me queda para poder trabajar, porque si una pieza la hago en 1 año y 3 meses, otra en 6 meses, otra en 8 meses, otra en 5 meses, porque pues yo no me dedico a esto, esto lo hago por un verdadero placer, pero por un verdadero placer, por una verdadera afición y un gusto por estar haciendo piezas día con día. Yo trabajo diario, a veces 2 horas, a veces 1, a veces 5, a veces desde la mañana hasta en la tarde, dependiendo del tiempo y de, ahora sí que de, como lo dicen, de la vena que traiga uno, de la inspiración que traiga uno, de ahí dependo, ¿sí? Y llega un momento en que ya, cuando acuerdo, ya son 5 o 7 horas y como si no hubiera hecho absolutamente nada. No estoy ni agotado, ni cansado y la cabeza sigue trabajando cómo resolver aquello. Y al día siguiente en la mañana ya va sobre todo el fin de semana. Jesús sueña especialmente con 3 países donde le gustaría sin duda exponer, pero lo que más le agradaría es crear un taller en cada uno de ellos para que se siga propagando este interés por la laudería. A mí me gustaría muchísimo que mi trabajo se difundiera, sobre todo a nivel nacional, obviamente también a lo que es nivel internacional, y me gustaría a mí visitar 3 países, España, Francia y Portugal. No, por una parte, exponer las piezas, pero sobre todo, en cada uno de esos lugares, ser capaz de formar un taller. O sea, que no fuera nomás la exposición, sino formar un taller y que de ahí quedaran algunas personas interesadas y con el tiempo siguieran trabajando. Y muchas de las veces, no tanto con personas que tuvieran ya un cierto conocimiento. Claro, sería una gran ventaja con gente que tuviera principios de dibujo, de color, de pintura y todo aquello, pero se podría lograr un taller con personas que tuvieran el interés y las ganas de trabajar. Pero eso sería un sueño, montar la exposición y a la par estar con el taller. Sería algo fabuloso, interesantísimo. O sea que a mí me llenaría perfectamente. Yo me daría por bien servido en dejar en cada lugar un taller. No tanto que hicieran piezas iguales, no, mejores, desde luego mejores, ¿verdad? Pero sería muy interesante, pues como todo, dejar una huella de esa manera. Quiere dejar huella, pero reconoce que no es el mejor promotor y le cuesta trabajo vender su obra, pero especialmente porque les tiene un cariño y no quiere desprenderse de sus instrumentos. El artista no puede vivir si su obra está guardada en su casa. Y el caso bien particular, pues es el mío. Mi obra está guardada en casa y el único que, ahora sí, pues mi familia, mis amigos, pues toda la familia completa es la única que la conoce. Poca gente lo conoce y eso es algo que pues no es bueno. El trabajo del artista, sea cual fuera, pintor, escritor, escultor, el que fuera, el trabajo debe darse a conocer. Yo soy un muy mal promotor de mi obra, pero malísimo promotor de mi obra. Yo soy capaz de resolver y sentirme más a gusto y más tranquilo el estar trabajando una pieza que el ir a buscar una exposición. Me cuesta mucho trabajo, no me sé vender, valga así el término, no me sé, o sea, se me acaban las palabras en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, al momento de ponerme a trabajar, yo estoy ahora sí que en mi ámbito, en mi campo, en mi mundo. Yo creo que sería muy importante contar con el apoyo de una promoción, con instituciones, con empresas, con embajadas, con gobiernos, con quien fuera, O sea, plantearles la necesidad de que la cultura se difunda en todos los ámbitos. Y yo sería también muy partidario de que fueran obras con calidad. No tanto que fueran las mías, no, que se difundiera pintura, grabado, serigrafía, pero de obras con calidad. Más las obras que los nombres.
más bien las piezas que cada uno trabaja, pero yo sí sería bien crítico en calidad, que se difundieran trabajos con una altísima calidad. ¿Para qué? Para que hablaran bien de la cultura mexicana, bien de la cultura de un estado y ya al final bien de la preparación de una escuela, de una institución y de la persona misma. Para mí la calidad es importantísima y eso representa disciplina, representa dedicación, representa conocimiento, inquietud, pasión, representa muchas cosas, gusto por hacerla, gusto por verla terminada, pero sí es muy importante que alguien nos ayude a promocionarla. A veces el artista no es el mejor. Hay artistas que sí son muy buenos promotores, como donde quiera, ¿verdad? Yo creo que el artista, para mí, nace. En mi concepto muy particular, nace. Lo demás se aprende y lo puedes mejorar día con día. Pero el sentimiento, ese ya lo traes tú. Y ese es el que te va a decir cómo hacer las cosas, cómo mejorarlas, cómo sentirlas, cómo de veras disfrutarlas, que para ti sea un placer, un gusto muy enorme por estar trabajando día con día, mejorar día con día, disfrutarlo cada día mejor, vivirlo cada día mejor, sentirlo cada día mejor. Yo creo que sería algo que pues por eso yo creo que a lo mejor no hay muchos artistas, ¿verdad? Porque se necesita un sentimiento pues muy particular y ese no se adquiere, ese no se compra, ese ya se trae. Habrá algunos que lo puedan lograr de otra manera, pero yo creo que el artista nace y la calidad y la mejora se adquiere con el tiempo, siempre y cuando tengas la pasión de hacerlo. Vengo donde el amor se teje tarde a tarde, se perfuma por las noches y se encierra en el corazón de balaustrada. Vengo donde el vapor de la mastranza ya no enamora a blancas filigranas deshiladas por el viento. Vengo donde en mi tierra descansan rieles, que ya poco pintan, que ya poco cantan, pero se arrullan con las estrellas. Vengo donde las tardes se pintan singulares, dorando sueños y leyendas de poniente vigilante. Vengo donde la pluma y el lienzo le hablan a su musa, el barro a sus manos, la noche a su luna. Vengo donde la fiesta tiene alma, tiene sol, tiene arena, tiene abril, tiene estrella. Vengo donde los oficios parecen olvidarse, donde el sol se duerme hoy para despertar al día siguiente. Vengo donde mi madre no está hoy, pero mi padre está presente. ¡Viva Aguascalientes! Jesús sin duda contagia su pasión y la televisión universitaria, en este caso, es un maravilloso vehículo para que todos ustedes conozcan su obra. Él dice que si alguien al ver un instrumento miniatura realizado por él se alegra, pues ya es el pago que recibió. Sería muy importante que nos acercáramos un poquito más a la cultura, que conociéramos más de nuestras raíces, que conociéramos más de nuestras costumbres, de nuestro mismo estado. En nuestro estado Aguascalientes, que el cual a mí en lo particular me gusta mucho y por eso he plasmado muchas cosas en mis instrumentos, hay artistas en nuestros 11 municipios. Cada uno tenemos artistas que manejan pintura, que manejan grabado, que manejan textil, que manejan deshilado, tenemos muchos. Yo creo que sería muy importante que nos acercáramos a ellos, antes que ellos se acercaran a alguna institución. Regularmente ellos no se acercan, regularmente ellos están en su campo, solos, ahí, haciendo su obra, pero muchos de ellos con un apoyo, serían capaces de lograr, o seríamos capaces de lograr, pues cosas mucho mejores. Nada más, ahora sí, como luego se dice, con un solo empujoncito, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día sería muy importante que nos acercáramos un poquito más a la cultura, en todos los aspectos. Nos ayudaría mucho en ser mejores personas, tendríamos un conocimiento más amplio de nuestras raíces, conoceríamos más nuestra cultura, nuestras costumbres en muchos aspectos. Yo creo que sería para mí algo muy importante. Pues agradecerles
que hayan venido aquí a su casa, que conozcan mi trabajo, que sean un apoyo por la necesidad de dar a conocer la obra, que la obra aquí guardada pues, dice poco, entonces, y ya saliendo a la calle, debe haber gente que se interese por ella, gente a la cual le diga algo, a la cual hoy en día con tanta situación que tenemos le produzca un momento de alegría, un momento de placer. Si mi obra es capaz en un momento a alguna persona de producirle por lo menos un minuto de alegría, yo me doy por bien servido. Ya tuvo un objetivo y ya tuvo un fin. Ha sido un verdadero placer recibir en este programa El Oficio del Artista a Jesús Ramírez Gutiérrez, un maravilloso artista, creador de esas miniaturas que usted ha estado viendo en pantalla. Ojalá su obra se difunda y los esperamos en el próximo de la serie.